Bienvenidos al vídeo presentación de la primera práctica de la asignatura de Calidad, Pruebas y Mantenimiento del Software. La práctica ha sido realizada por Juan Casado Ballesteros y José Luis González Fernández Cid. La primera parte de la práctica consiste en ejecutar pruebas sobre una herramienta publicada por medio de un sistema de gestión de versiones, y la segunda en crear algunos casos de pruebas utilizando una herramienta elegida previamente. El hilo conductor de las herramientas utilizadas serán los algoritmos genéticos. Bien, pues para la primera parte utilizaremos la herramienta JMetal, una librería creada para realizar optimizaciones en una o varias variables utilizando estos algoritmos. El control de versiones de esta herramienta se realiza con Git y es públicamente accesible desde GitHub. Una vez descargada la herramienta, vemos que utiliza el gestor de proyectos Maven. Dentro del proyecto existen 4 módulos, cada uno compilado y probado por separado. Ya habíamos compilado el proyecto, así que directamente ejecutamos las pruebas unitarias que contiene, basadas en JUnit. Vemos que las pruebas finalizan bastante rápido y sin encontrar errores. Las pruebas de cada proyecto se han realizado por separado y han generado informes aislados para cada uno de ellos, excepto para JMetal.exe, que no contiene casos de prueba unitarios, así que nada se realiza. Al ejecutar las pruebas unitarias, el proyecto está configurado para utilizar Hakoko, una herramienta para calcular la cobertura de estas. Los informes generados por Hakoko se presentan en formato HTML y se guardan en la carpeta target/site/hakoko de cada proyecto con pruebas unitarias, de modo que tendremos un total de 3 informes. Podemos ver que la cobertura del proyecto es bastante reducida y que se concentra en puntos específicos. Los informes se organizan primero por clases y dentro de ellos por métodos. Acabamos de explorar una clase donde la cobertura era reducida y ahora exploraremos una donde esta es mayor. Queremos mencionar en este punto que todo el trabajo realizado está versionado mediante Git y está disponible públicamente en GitHub. Pasamos ahora a la segunda parte donde hemos creado un pequeño código de prueba sobre el que poder generar pruebas unitarias. Esto nos ha permitido entender mejor las pruebas generadas, ya que conocíamos la especificación del código, así como poderlas generar para todo un proyecto completo en un tiempo razonable, de modo que hemos podido comprender mejor la herramienta utilizada. El código creado permite aproximar el valor de integrales sobre un dominio finito. Hemos realizado tanto el algoritmo que aproxima el cálculo integral, que como vemos no es más que calcular el área de pequeños rectángulos consecutivos, como una pequeña sintaxis basada en una clase factoría para construir las funciones a integrar. Vemos que la integral de la función propuesta es calculada de forma adecuada. La herramienta elegida para crear las pruebas es EvoSut, que genera pruebas unitarias de forma automática mediante el uso de algoritmos genéticos. Existen gran cantidad de competiciones en las que herramientas de este tipo participan, para ver cuál detecta la mayor cantidad de fallos cuando las pruebas unitarias generadas son utilizadas como pruebas de regresión, y para ver cuáles logran una mayor cobertura. Mostramos un ejemplo que compara Randup, otra herramienta similar con EvoSut. En él, evalúa el porcentaje de errores descubiertos al utilizar las pruebas generadas en regresión. También otro donde se compara la cobertura obtenida por varias de estas herramientas. EvoSut busca mediante algoritmos genéticos optimizar la cobertura con los casos de prueba que genera. Tratará a cada clase como una entidad aislada, optimizada por medio de una población, en la que cada individuo será un caso de prueba. Se evitará en la medida de lo posible utilizar mock classes dentro de las pruebas. No obstante, cuando sea necesario se hará. EvoSut trabaja a nivel de clase, pero desde el bytecode, no desde el código fuente, lo cual tiene consecuencias en la forma de optimizar la cobertura. La cobertura que se optimiza es la de decisiones, la cual en ocasiones puede ser distinta medida en el bytecode que en el código fuente, donde la medirán el resto de herramientas. También se utiliza cobertura de sentencias, aunque en menor medida, pues genera situaciones no deseadas para las pruebas de regresión, como obtener cobertura total sobre un método a partir de probar otros métodos de modo que no haya pruebas específicas para él. Ejecutamos EvoSut sobre nuestro código, generando pruebas unitarias de forma automática. Podemos ver que las pruebas se han ido creando clase a clase. Mientras se generan, se nos informa de la cobertura obtenida y del progreso del algoritmo para generar los casos de prueba. Podemos ver que hay diferencias entre la cobertura realmente obtenida y la medida por EvoSut en el bytecode. Vemos que se generan dos carpetas, la primera con el informe de la cobertura obtenida y la segunda con las pruebas unitarias, las cuales se utilizan JUnit. El informe es un archivo CSV y las pruebas unitarias están formadas por dos clases ya compiladas, lo cual proporciona 4 archivos en total por cada clase de nuestro código. La primera clase son los test generados y la segunda con el sufijo scaffolding un lanzador de dichos casos.
Repasando lo realizado, hemos lanzado EvoSud sobre nuestro código ya compilado, teniendo un informe de cobertura en formato CSV, que visualizamos a continuación, y pruebas unitarias para cada clase. Inspeccionamos ahora las pruebas creadas, primero sobre la clase encargada de modelar la operación resta, y luego sobre la clase factoría encargada de proporcionar una interfaz para construir las ecuaciones sobre las que calcular las integrales. Pues aquí podemos ver cómo se realizan algunas de las restas. En este caso, pues si restamos a 1 le quitamos 0, pues nos vuelve a quedar 1. En este otro caso, si a 0 le quitamos todo ese número, pues nos queda todo ese número. Vemos aquí, exacto, que queda el mismo número. Si al número le quitamos a sí mismo, pues nos quedará un 0. Y pues como vemos, lo que está haciendo la generación de pruebas automáticas es nada más crear un modelo de cómo funciona nuestro código. En este otro caso, con la clase factoría, que vemos que le pasamos aquí pues un char y que nos devolverá la operación adecuada, igual que si elegimos que nos devuelva una función o si queremos que nos devuelva una constante o una variable. Bueno, pues vemos que al generar las pruebas de forma automática ha entendido cómo funciona nuestro código, lo que está ahora mismo en el código, es decir, no nos va a decir si está bien o mal, sino simplemente pues, va a generar pruebas que sean aprobadas por el código que tenemos. Y pues si le pasamos un carácter que no está, nos dirá que es null. Si nos pasamos uno que sí está, nos dirá que no null. Y básicamente eso. Luego aquí vemos cómo utiliza mock classes, es decir, se genera una clase de nuestro propio código en vez de utilizar exclusivamente valores primitivos. Y cómo realiza operaciones un poco más complicadas, como crear una constante que devolverá el mismo número. Y cómo realizar una operación, pues que como es una operación válida, dirá que tiene que ser no nulo el resultado. También hemos creado scripts adicionales para poder ejecutar manualmente las pruebas utilizando EvoSud y JUnit, y también para calcular la cobertura de estas. El código básicamente descarga las dependencias que necesitamos, le pide a EvoSud que obtenga las clases del proyecto y que calcule la cobertura de las pruebas unitarias generadas, y finalmente extrae los lanzadores de prueba scaffolding y los ejecuta con JUnit clase a clase. Descargamos las dependencias y ejecutamos las pruebas. Vemos que todas las pruebas pasan, como era de esperar, ya que no hemos modificado el código. Realizamos ahora el cálculo de la cobertura, para lo cual las pruebas deben de ejecutarse de nuevo. Y vamos viendo que tenemos los mismos resultados que cuando las creamos, que son de una cobertura casi total, tanto por decisiones como por sentencias. Bueno, pues vamos a hacer ahora una prueba de un uso un poco más realista de la herramienta, en la que vamos a ir a una de las clases que tenemos creadas y vamos a hacer una modificación. Entonces cambiamos aquí el símbolo menos por un símbolo más y nada, ahora esta clase tiene un fallo o al menos va a hacer algo distinto a lo que hacía antes y debería ser detectado por EvoSud. Compilamos la herramienta, volvemos a ejecutarla y vemos que el resultado es el mismo porque justo esa clase no la estábamos utilizando en el cálculo de la integral, así que aparentemente pues todo va bien. Pero ahora ejecutamos las pruebas y nos dice aquí pues que ha habido un fallo y podemos ver que nos dice exactamente cuál es el fallo que ha habido y en la clase en la que se ha producido. Todavía más realista sería, si solo hemos modificado esa clase, pues ejecutar los tests que existen para esa clase. Y habíamos visto antes cuando los exploramos que eran 3 y que solo se ha llegado a ejecutar uno, porque justo al ejecutar el primero pues ya da un fallo y entonces pues no se llevan a ejecutar los otros. Y ya lo último que nos queda es aprovechar que tenemos una herramienta de gestión de versiones para, ya que no hemos pasado las pruebas de regresión, pues volver a una versión estable, que bueno, podríamos corregir el fallo, pero en este caso pues vamos a volver a la versión anterior. Y ya está, con esto hemos hecho los cambios.